Tuvimos un servicio maravilloso esta mañana en House of Grace. Gracias por ese entusiasmo, pero tuvimos un servicio maravilloso. Yeah, that was enthusiastic, right? Okay. Es que debía haber, I should have said that in English, right? Pero realmente fue maravilloso. Fuimos ministrados por el Señor a través de la música y luego el Señor habló a nuestras vidas a través de su palabra. ¿Cuántos saben que todavía el Señor habla a las vidas de su pueblo? La semana pasada comenzamos en Casa de Gracia una nueva serie de mensajes basada en el libro de Josué. Y comenzamos en el capítulo número 1 y cubrimos los versos del 1 hasta el 9. En esta serie fuimos retados por Dios de acuerdo a cómo Dios habla, ¿verdad? A Josué en el versículo 6, 7 y luego el 9 cuando le dice, esfuérzate y sé valiente. Luego le dice otra vez en el 7, esfuérzate y sé muy valiente. Y luego en el 9 vuelve y le dice, esfuérzate y sé valiente. De manera que fuimos la semana pasada retados. ¿Cuántos saben que todavía Dios reta? Fuimos retados por Dios a esforzarnos y a ser valientes. Y me gozaba yo en esta mañana porque si hay algo que amedrenta la valentía del cristiano son las montañas de la vida, ¿verdad? Las situaciones por las que a veces tenemos que pasar. Pero en esta mañana cantábamos, yo sé que tú mueves montañas. Mire qué interesante. Entonces yo no sé cuál es la montaña que Dios va a mover en tu vida, pero sí tengo buenas noticias para ti. Esa montaña se moverá, se mueve. No te esperabas esa, ¿verdad? Ok, no te olvides de la vieja escuela, por favor. Come on. Quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Josué, capítulo 1. Hoy vamos a estar cubriendo los versos del 10 hasta el 18. Entonces, Josué, capítulo número 1, versos desde el 10 al 18. Y leemos la palabra de la siguiente forma. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos. Dígale a alguien, prepárate. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes, ¿dónde están los valientes? ¿Verdad? Todos los valientes, yo digo, ¿dónde están los valientes? Amén. Todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Los rebeldes que no, bueno. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Padre, te damos gloria y te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que
Viene Dios del cielo a retarnos, viene a sacudir el suelo debajo de nuestros pies. Señor, tú conoces cada vida que está aquí reunida en esta mañana. Tú conoces cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que como de costumbre hables como solo tú sabes hacerlo. Nuestros oídos están abiertos, nuestra mente está lista para ser transformada por tu palabra que ha de ser revelada en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Y quién dice amén? La semana pasada estuvimos explorando el comienzo, ¿verdad?, de este libro en donde fue necesario que Josué recibiera esta palabra: esfuérzate y sé valiente. Y esto fue necesario por varias razones. Dios quería que él estuviese claro que él era el escogido, él era la persona que había sido señalada por Dios para continuar la tarea, el trabajo que había comenzado su siervo Moisés. También fue necesario que él recibiera esta palabra porque él había visto a este pueblo cómo dudó, cómo claudicó, cómo traicionó. Ellos hasta levantaron un becerro de oro en medio del desierto. Josué fue testigo de todo esto. En el momento en que Dios le dice: ahora te toca a ti dirigir a ese pueblo, era necesario que Dios le dijera: esfuérzate y sé valiente. Así que a manera de continuación, yo quisiera extender y profundizar un poco más en este capítulo, en estos versos del 10 al 18, y quisiera hablarte sobre 3 claves para que usted y yo nos podamos mover de manera exitosa en la voluntad de Dios. En mi vida como cristiano he escuchado a mucha gente hablar acerca de la voluntad de Dios, y quisiera que a manera de introducción hablásemos un rato, gracias, acerca de lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. Mire, mi hermano, como cristianos necesitamos tener un acuerdo básico acerca de lo que es la voluntad del Señor para con cada una de nuestras vidas. Muchos teólogos enseñan acerca de este tema y ellos dicen, bueno, hay diferentes clases de voluntad. Está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad, ¿quién ha escuchado esto? La voluntad permisiva. Yo veo 2 o 3 ya por ahí riéndose, pero por favor, entienda algo. Voluntad permisiva y voluntad perfecta están diametralmente en polos opuestos. Yo creo que la voluntad de Dios es perfecta y usted está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios. No puedes decir, yo estoy más o menos en la voluntad de Dios. Eso es como la niña que le dice a su madre: mamá, creo que estoy un poco embarazada. No hay forma posible de que estés un poco embarazada, ¿verdad? Entonces, no hay manera posible de que usted esté más o menos haciendo. Usted o la está haciendo, o la está viviendo, o simplemente no está en ella. Entonces, y quede claro eso, ¿verdad? La voluntad perfecta de Dios es en la que esta casa cree. Y en mi vida como cristiano he podido ver a mucha gente que, a pesar de que desean hacer la voluntad de Dios, no pueden. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos desean la voluntad de Dios? Es posible que todo el mundo conteste con un rotundo amén. Pero lo cierto es que mucha gente que le sirve a Cristo encuentran que conocen acerca de la voluntad de Dios, han escuchado cosas acerca de la voluntad de Dios, pero no necesariamente sienten que la están haciendo, y muchas veces, y en la mayoría de los casos, es porque simplemente no la conocen. La pregunta entonces es, ¿cómo puedo yo vivir en su voluntad si ni siquiera la conozco? Entonces hay que hacer esta pregunta y es tan importante. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando habla acerca de lo que es la voluntad de Dios. Desde niño yo recibía clases en la escuela dominical,
y como soy hijo de pastor, me daban clases de teología, los sugieres, los diáconos, los presidentes de cada una de las sociedades. Aquí yo sé que tiene que haber algún hijo de pastor que recuerde las famosas palabras, y eso que eres hijo de pastor. Vamos ya. Creo mucha raíz de amargura. A ti te lo gritaban, yo creo, bastante. Y aquellas palabras para mí, siempre que las escuchaba yo, dibujaban un cuadro tétrico en mí. Y yo creo que hasta cierto punto me empujaban a yo de maldad portarme más mal todavía. Usted le puede preguntar a mi mamá, mi tiempo. Giovanni y Adriana no me están escuchando. Bueno, estamos en español. Yo creo que puedo abrirme un poco mejor aquí y confesarme. Mis tiempos de juventud, yo no estuve más de 2 años en la misma escuela. Tanto en la elemental como en la high school. De hecho, en la high school fue tan terrible la cosa que me ofrecieron terminar la high school en 2 años. Y no era porque tenía todas las. Entonces, y me pusieron en un programa de high school avanzado. Y yo estoy seguro que los profesores todos me ayudaron mucho con las notas. Nunca tuve la oportunidad de estar. Por eso tengo tantos amigos en tantos pueblos de la isla, no solamente porque me portaba terrible. Mi papá, siendo pastor de una gran organización allá en Puerto Rico, cada cierto tiempo lo cambiaban y lo movían. Y bueno, en todos lados me encontré con el mismo tema. En todos lados, tú eres el hijo del pastor, tú tienes que dar el ejemplo. Yo era el molde a seguir. Y muchas veces esto me producía un dolor en el alma, porque yo sentía que la vista y los ojos de todo el mundo estaban puestos sobre mí. Entonces me enseñaban, entonces, como eres hijo de pastor, tienes que hacer esto, y cuando le fallas al Señor tienes que hacer esto otro. Y me metieron en esa temporada de mi vida la idea de que la voluntad de Dios tenía que ver con cosas que yo necesitaba hacer, que Dios esperaba que yo hiciera ciertas cosas para luego Él hacer ciertas otras. Yo no sé quién se encontró con este tipo de enseñanza en la vieja escuela, como le llamamos, pero qué terrible. ¿Por qué? Porque estábamos todo el tiempo desarrollando una mentalidad de hacer, de obras. El Señor está enojado conmigo porque sabíamos que nos habíamos portado mal y ahora tenemos que hacer esto, hacer esto otro, no hacer esto otro, porque necesitamos restaurar. Mira esto, nosotros necesitamos restaurar nuestra relación para con el Padre. Como si el sacrificio de Jesucristo no hubiera sido suficiente para de una vez y por todas darnos acceso, oye mi hermano, a una nueva vida en Cristo. Entonces toda esta etapa de mi vida yo vivía confundido. Yo entendía que el grado en que yo era amado por Dios estaba directamente ligado a mi habilidad de hacer o no hacer ciertas cosas. Pero cuando me topé con la enseñanza y con la historia de Jesús, la Biblia dice en Mateo capítulo número 3, cuando Jesús fue a ser bautizado, Él fue al río Jordán a que Juan le bautizara, y dice la palabra que cuando sucedió este gran evento, se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo, y luego dijo amado, y luego dijo en quien tengo que complacencia. Oiga, mira qué interesante. El Padre estaba describiendo al Hijo y diciendo: este es mi Hijo, sentido de pertenencia, es amado. ¿Cuántos les encanta sentirse amado? Pero luego dijo: en Él estoy complacido. Y mire qué interesante, esta mañana decíamos, todavía Jesús no había sanado a ningún enfermo, todavía Jesús no había dicho su primer sermón, su primera predicación. Él a nivel ministerial no había hecho nada, y ya el Padre estaba diciendo: es amado por mí, y no solo eso, estoy complacido en Él, dando prueba suficiente de que la satisfacción de Dios por la vida de sus hijos está directamente ligada a quienes nosotros somos en Cristo y no a las cosas que hagamos, porque lo que yo hago a veces no da buen testimonio de quien yo realmente soy
soy en Cristo. Cuando quieras saber de su gracia, no mires mis acciones, mira al que me salvó y al que me habita. Alguien dígame. Si le va a dar el aplauso, déselo fuerte al Señor. Entonces yo necesitaba entender esto y lo entendí mucho mejor cuando el Señor me permitió ser padre. Hoy en día puedo decirte que mirando la vida de mis hijos, no hay nada que ellos puedan hacer que me haga que yo los ame más. Pero no hay nada que ellos puedan hacer que me haga que yo los ame menos. Yo simplemente los amo, no porque mantengan el cuarto limpio, que no te escuchen, ¿verdad? Sí, porque hay veces que, yo decía esta mañana, si yo fuese si mi amor por mis hijos dependiera de cuán limpio mantienen su alcoba, estarían ya condenados al seno del infierno, estarían ya en cadenas perpetuas, eternas de oscuridad. Pero mi amor por ellos está anclado en que simplemente son mis hijos. Y como son mis hijos, tienen derecho. Alguien diga conmigo derecho. Tienen derecho a todo lo que yo tengo. Y a todo lo que yo les puedo dar. De hecho, yo me gozo y me produce alegría el poder bendecir a mis hijos. A veces les tengo que evitar ciertos beneficios, ¿verdad? Eso nos pasa muchas veces. Pero nunca jamás, por más mal que se porten, yo les quitaría la provisión básica de alimento, cobijo, un techo, un lugar y alguien que los abrace de vez en cuando y que les diga, ¿sabes qué? Yo te amo. Ahora no se siente bonito porque no estás obrando como yo espero, pero independiente de eso, eres amado, eres mi hijo. Entender mi posición como hijo transformó mi adoración al Señor cada vez que yo le alababa. Porque ya yo no adoraba y ya no alababa a alguien que yo pensaba que tenía un látigo pendiente. Fallaste. No se hace. Disciplina. No te quiero hablar por un tiempo hasta que no hagas esto y esto. Y esa fue mi dinámica. Ese fue el Dios que yo aprendí cuando era apenas un niño. Muy diferente al Dios que conozco hoy en día. Y muchas veces, mucha gente se entretiene con esta idea de quién es Dios y dibujan una imagen tan distorsionada acerca de la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que te humilles, es que estés ayunando y orando todo el tiempo, porque la Biblia dice, y qué buenos son la gente legalista para pronunciar textos fuera de contextos, para formar pretextos acerca de lo que la vida cristiana no es. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sí, porque acuérdense, queremos hablar y decir, ok, ¿cómo podemos movilizarnos hacia la voluntad de Dios? Antes de yo poder movilizarme a algo, tengo que saber qué es ese algo al que yo me quiero mover. Ese es el problema. La gente necesita entender, ok, si entonces Dios no me está buscando como un James Bond por todas las cosas que yo he hecho, porque ya no está esa justicia detrás de mí. Antes la justicia estaba detrás de mí porque yo era pecador y la justicia me decía, eres culpable de todo lo que has hecho, pero ya la justicia no puede buscarme. ¿Por qué? Porque cuando la justicia me ve como que no puedo condenarte, porque todo lo que habías hecho, quizás estás haciendo y vas a hacer en el futuro, ha sido pagado por Jesucristo de manera completa en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si estás en Cristo, felicidades. Nada ni nadie puede separarte de este gran amor de Dios. Entonces, si eso está claro, ¿cuál es la voluntad de Dios? Busque conmigo un momento el libro del profeta Jeremías, capítulo número 29, el verso 11. Miren lo que dice Dios a través del profeta Jeremías, capítulo 29 y verso 11. Esto es poderoso. Dice, porque yo sé
los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Aquí está lo que Dios piensa acerca de ti. Mira, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. A mí me parece particular que Dios haya determinado decir, yo sé, tú no sabes. Él puede haber dicho, mira, los pensamientos que yo tengo de ti son de... Pero él dijo, mira, yo sé los pensamientos que yo tengo de ti. ¿Por qué será que Dios entendió que era necesario que el profeta Jeremías entendiera y que luego le dijera al pueblo, Dios dice que él sí sabe? Es que muchas veces nosotros pretendemos ser más sabios que Dios. Y pretendemos interpretar las cosas por las que pasamos de acuerdo al cristal por donde estamos corriendo. Y vemos nuestro desierto y vemos la situación y muchas veces pensamos, no, es que Dios está haciendo esto porque Él lo que quiere es matarme. Dios está haciendo esto porque Él lo que quiere es ya que yo me acabe. Sé sincero, ¿no has pasado por alguna situación que dice, Señor, esto se siente un poquito injusto? Esto como que pareciera ser que ha conspirado el enemigo con todos sus secuaces y se pusieron de acuerdo contigo también y entre tú y el enemigo la tienen conmigo. Alguien que diga, ¿verdad? Alguien que se haya sentido alguna vez como la conga de Giovanni Hidalgo, que el enemigo lo tiene como pandereta pentecostal. Siento que el enemigo, usted se acerca a una persona y le dice, oye, Dios te bendiga, qué bueno verte, ¿cómo estás? Ay, mi hijo. ¿No he escuchado a esa gente en la iglesia? Yo inmediatamente que veo esa cara y digo, me arrepiento 1000 veces de haber hecho esta pregunta, porque yo sé que lo que viene por ahí es una novela con volúmenes y tomo 1 y tomo 2 acerca de todo lo que han venido pasando. Pero el Señor vio bien decir, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. En otras palabras, no me des tu opinión acerca de cómo yo me siento en cuanto a ti. Porque como tú piensas que yo me siento, estás equivocado. Yo sé. Y tú piensas que te he puesto en este desierto para que mueras en él, pero no. Yo te saqué de Egipto y ahora estás en un, diga conmigo, proceso. Para prepararte para que entres en tu tierra prometida. Esto es parte de tu proceso. De manera que el deseo de Dios para con su pueblo es que seamos prosperados. Mira esto. Yo sé que nosotros los hispanos, esto no lo dije en el otro servicio, no sea que me estén oyendo gente americana que no puedan entender. Pero en este servicio yo puedo hablar de mi raza. Hemos comparado nuestra relación a veces con nuestra madre o con nuestro padre a la relación con nuestro Padre Celestial. Me explico. Pensamos que Dios se satisface y se goza en castigarnos. Aquí nadie, la madre le dijo cuando eras más joven, te dijo, dale, a que no te atreves. Dale, tócalo, 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 tócalo. A nadie nunca le hablaron así en sílabas. Te dije que no. Y pareciera ser... Y yo me juraba que mi mamá se gozaba en regañarme y porque vemos a nuestros padres con ese ánimo para castigarnos y para, ¿verdad? Porque era como que algo, yo creo que era terapéutico para ellos, ¿verdad? Los padres habían tenido una pelea en el trabajo y el día que tuvo una pelea en el trabajo, corre para el cuarto porque cualquier cosa es una buena excusa. Y fíjate qué interesante que pensamos muchas veces, ese es nuestro Padre Celestial. Dios está esperando tu primera falla, tu primera falta, para dejarte caer todo el peso
de la ley. Queremos darte buenas noticias en esta mañana. Sí, la Biblia dice que la ira de Dios había venido siendo llena. La Biblia habla de la copa de la ira de Dios. Dios y el pecado. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. ¿Usted sabe lo que es la palabra aborrecer? Dios odia el pecado. Dios es santo. Entonces la Biblia dice que sí, había una copa de ira que se había sido llena. Usted sabe cuando los papás dicen, ya me tienes hasta aquí. Y sigue subiendo, ya me tienes hasta aquí. Es como que la copa de la ira de la madre está subiendo y tú sabes que por ahí viene el juicio del gran trono blanco. Va a ser soltado sobre ti. Vas a ver la bestia de las 10 cabezas y cada una de ellas con chanclas en la mano. Alguien diga amén. Pero la Biblia especifica, dice, la copa de la ira de Dios venía llenándose poco a poco. Había algo sucediendo fuerte. Todo el pecado de la raza humana, mi hermano, era algo poderoso. Requería juicio y la sentencia lo que pedía era muerte. Porque la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Pero la deuda que tú y yo nunca pudimos pagar, el sacrificio que usted y yo nunca pudimos pagar, fue depositado en el Hijo. Y la Biblia enseña cómo fue que Él vino aquí, moró entre nosotros los hombres, y cargó con nosotros el pecado del mundo. ¿Y qué hizo Dios? La copa de la ira de Jehová fue derramada en Jesucristo. Y esa copa fue vaciada completamente. Él no dijo, te voy a vaciar un poco a ti y voy a dejar un poquito porque yo sé que se van a seguir portando mal. Y cuando se porten mal les voy a vaciar y les voy a rociar un poquito. No. Una vez y por toda la copa de la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo. Y una vez fue derramada en Él, Él pagó el precio perfecto con su propia vida. Alguien que nunca conoció pecado. Uno que fue perfecto por ti y para mí. Dijo, yo me voy a poner en el medio. Él no va a sufrir más los castigos que se merece. La Biblia dice que sí, nos merecíamos el castigo, pero nos vio con ojos de misericordia y gracias a su misericordia, ahora tú y yo tenemos paz para con Dios. Y se acabó la ira de Jehová. Se acabó la ira de Él para con nosotros porque toda fue derramada en Cristo. Diga conmigo, Dios desea hacerme bien. Repite eso por favor durante la semana. Es que somos tan fatalistas a veces, hermano. Todo el tiempo estamos pensando en lo negativo, en todo lo malo que nos va a pasar. Ya tengo el peor matrimonio porque Dios no me permitió y no me avisó. Yo hubiera visto una película futura de estas peleas que yo tengo con este hijo con esta persona. Yo nunca hubiera dicho sí. Dios tenga piedad, ¿verdad? Dios desea hacernos bien. Y somos a veces tan negativos que lo único que queremos ver es la parte negativa. Esta semana, antes de salir a tu trabajo, antes de hacer nada, repítelo. Dios desea hacerme bien. Y aunque yo me encuentre con algo negativo en esta semana, aunque yo reciba la peor noticia, me pueden decir que de momento y sin avisar me viene a visitar la suegra, yo voy a sonreír y yo voy a darle gloria a Dios y voy a declarar que en algo Él me quiere hacer crecer. Quiero dejarle esta palabra. Proverbios capítulo número 3. Versos del 5 al 6. Mira lo que dice. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es un reto maravilloso. Porque es que realmente somos negativos.
Pero la Biblia nos está dando un reto. ¿Usted quiere vivir en la perfecta voluntad de Dios? ¿Usted quiere hacer lo que Dios espera de nosotros como sus hijos? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Renuncia a tu óptica, a tu manera de ver las cosas, a tu opinión que está marcada y dañada por tus propias experiencias pasadas. Cuando sucede eso, se dañan las relaciones. Entonces, de manera a introducción, ya terminé la introducción del mensaje. Estamos llamados a conocer su perfecta voluntad en nuestra vida y a confiar en que realmente Dios desea hacernos bien. Vamos al texto, o como decía un caballero en mi isla, entremos a las noticias en detalle. Josué capítulo 1, verso 10 al 11. Quiero dividir estos versículos del 10 al 18 en tres partes. Tres cosas que necesitan suceder para que nosotros podamos andar en la perfecta voluntad de Dios. La primera, Josué comunica de manera clara la voluntad perfecta de Dios. Mira lo que dice, versos 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento, y mandaba al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿No te parece eso que es un mensaje súper mega claro? Mira lo que les dice Josué. Preparaos comida, porque dentro de 3 días van a pasar a conquistar, a poseer la tierra que Dios les ha dado. A mí me encanta cuando en la Biblia Dios habla claro, porque en mi vida personal no siempre Dios habla claro. Nadie se ha sentido así, no sea mentiroso. Nadie le ha dicho, Señor, háblame claro, dime exactamente qué tú quieres conmigo, dime. Habla claro. Pero el problema es que si te hablan claro, te vas a perder de la experiencia de aprender lo que Él quiere que aprendas en el momento en que te sientes en oscuridad. Porque en la oscuridad, como no estás viendo las cosas claras, te obligas a depender de Él. Cuando la cosa está clara, vas a depender en tu propia vista, en tu propia opinión, en cómo interpretas las cosas. Gloria a Dios entonces. Porque a veces no habla claro. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, esto no es algo que debe mantenerse en oscuridad. La Biblia es muy clara a la hora de hablar e interpretar nosotros como sus hijos la perfecta voluntad de Dios. Oiga bien, el entender claramente la palabra ha de llevarte a tu destino. ¿Te escuchó bien eso? El entender claramente la palabra te va a llevar a tu destino. Las peores decisiones las ha tomado la gente porque no tienen clara la voluntad de Dios para con sus vidas. Decíamos en esta mañana que lo peor que le puede pasar a un ejército durante un tiempo de guerra es tener soldados que no sepan por qué están peleando. O quizás tener soldados que realmente no desean estar en esa guerra. Recuerdo cuando mi papá le fui a preguntar acerca del ejército, porque el ejército de los Estados Unidos te pide que te inscribas, ¿no? En unas listas que ellos tienen por si acaso hay un desastre general, una guerra terrible, que te enlistes para que te puedan llamar para que salgas a la guerra. Y yo recuerdo siendo joven, no sabía, le fui a preguntar a mi papá y le dije, oye, ¿qué significa esto? Y él me dice, mira, eso es ley, te tienes que apuntar, pero eso siempre es opcional. Y él me dio su propio testimonio. Él me decía, a mí me llamaron para una de las, no me acuerdo cuál guerra fue. Creo que fue cuando Nerón invadió a... No digan eso entre nosotros. Una de las guerras recientes. Pero para una de las guerras llamaron a mi papá y le dijeron, necesitas ir a entrenarte. Y mi papá, parece que él desde joven sabía que Dios lo había llamado a ser pastor.
Entonces, él dice, yo a propósito me colgué en todos los exámenes físicos. Cuando me decían corre, yo arrastraba los pies. Cuando me decían levanta el rifle, lo levantaba con la escopeta al revés. Y bueno, él dice, yo hice todo lo posible por no pasar esos exámenes. Y en el día final que dieron la notificación de quienes iban a reportar, llamaron mi nombre y me dijeron, usted no ha pasado la prueba, puede irse a su casa. Y él dice que eso fue como si... la mejor noticia que había recibido hasta ese momento en su vida. Y cuando yo analizo lo que él me decía, lo que hemos venido hablando aquí en Casa de Gracia, hay mucha gente que realmente viene a este lugar por las razones incorrectas, y muchos ni siquiera saben qué hacen aquí. ¿Tú quieres confundir a un cristiano algún día? Pregúntale, ¿por qué tú vienes aquí? Es posible que yo no debería estar aquí, dime. Dime, sinceramente, dime. Tú sabes algo del pastor que yo no sé. Háblame. Pero hay gente hoy en día que a estas alturas todavía no pueden entender o no saben, no conocen ni siquiera por qué le sirven a Jesucristo. Mucho menos pregúntales acerca de la voluntad de Dios para con ellos. Cuando no sabes por lo que estás luchando, escúchame bien, tu esfuerzo no va a ser el mejor. Y a lo mejor alguien diga, bueno, ¿y por qué entonces Dios no nos habla hoy como hablaba en el Antiguo Testamento? Mira qué claro le habló a su pueblo a través de Josué. Prepárense, en 3 días viene por ahí el momento de cruzar. Y les recuerdo que van a cruzar porque esto fue lo que yo les prometía a sus padres. Qué clara. ¿Por qué ella no habla de esa forma? Bueno, en aquel momento ellos no tenían algo que usted y yo tenemos, que es al Espíritu de Dios en nosotros, guiándonos, dice la Biblia, a toda verdad y a toda justicia. Entonces hoy ya no escuchas quizás a Dios de manera audible diciéndote, no te metas por ahí, pero nosotros ahora que tenemos la vida de Cristo en nosotros, podemos con la mente de Cristo fácilmente interpretar cuál es el camino por el que debemos andar. Yo siempre le digo a la gente, cuando tengas duda acerca de si algo es de Dios o no es de Dios, simplemente pídele al Señor que te revele. El problema es que ni siquiera creemos en que Dios pueda revelarnos. Pero eso es otro mensaje para otra serie. Juan, capítulo número 16 y verso 7. El Señor dijo, pero yo os digo la verdad. Oye bien, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere yo lo enviaré. Eso es lo que tenemos usted y yo hoy en día, que el pueblo de Israel no tenía en ese tiempo, al Consolador, al Paracleto, es una palabra muy de domingo, que significa al guía. Lo que sí había en el pueblo de Israel era mucha gente negativa. La semana pasada dijimos que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, en el libro de Números da una idea muy clara de cuánta gente salió. Dice que eran 601.550 hombres mayores de 20 años. O sea que no incluía mujeres ni niños tampoco. Entonces los teólogos concuerdan que aproximadamente eran unas 2 millones de personas que salieron de la esclavitud de Egipto y que fueron pasados por el proceso del desierto. Cuando hablamos de 2 millones de personas, mire mi hermano, si en una iglesia, y no hablo de esta porque esta no es el caso, si en una iglesia de 100 personas hay como 8, 9 o 48 negativos, imagínense en 2 millones el corillo que había. ¿Ah? Gente que estaba todos los días cuestionando, bueno, y comimos pan y mañana otra vez con la cuestión del pan, ¿cuándo vamos a comer un poquito de trigo aquí? Dios mío, nadie sabe aquí de... Toda la historia del pueblo de Israel en el desierto eran gente que estaba todo el tiempo con la negativa. Por eso es que yo entiendo a Moisés. Yo entiendo a Moisés queriendo morirse en un momento dado. Él deseaba la muerte. Yo entiendo a Dios. Imagínense que Dios estaba, Dios se emociona, ¿sabe? Porque Dios tiene emociones igual que usted y que yo. Y Dios sacando al pueblo de Egipto, mira a Moisés,
esto va a ser algo poderoso, van a ver mi gloria. Y ya el viaje de Egipto hasta la tierra, bueno, hasta el río Jordán, el cruce del Jordán, se estima que eran como unos 2 meses a pie, más o menos, 2 meses a pie. Y cuando Dios le dice a Moisés, este camino yo voy a andar con ustedes, yo voy a ser su proveedor, yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Moisés le dice a 12 espías, se cree que tomó a uno de cada una de las tribus, no vamos a entrar en esos detalles, pero mandó a 12 espías. De los 12 espías, 10 vinieron en la negativa. Yo me imagino cuando Moisés los vio de lejos, por ahí vienen los 12 espías. ¿Qué noticias traerá? ¿Qué noticias traerá? Pero yo me imagino ellos caminando y desde lejos, ellos ya. O sea, cuando alguien mira arrastrando pies, ellos arrastrando arena. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo se ve la tierra? ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? Mira, esa gente son altos. Dicen, nosotros nos vemos como langostas al lado de ellos. O sea, utilizaron hasta exageraciones. No eran como langostas, eran un poquito más, pero eran gigantes. Solamente 2 vinieron positivos diciendo, es que el Señor dijo que la íbamos a poseer, y si Él dijo que la íbamos a poseer, la íbamos a poseer, pero siempre los negativos tienen la voz más alta y la gente los oye más. Cuando la gente se enteró que de 12, 10 vinieron en la negativa, dijeron, la mayoría manda, y todo el pueblo, la Biblia dice que todo el pueblo se contagió de este espíritu diabólico de negativismo. Yo quiero saber cuántos me van a decir que no al próximo proyecto que hace gracia. Pero bueno, eso es después. Todo el pueblo fue contaminado de este negativismo. ¿Y qué hizo Dios? En la negativa. Ok. Se van a quedar ahora dándole vueltas al desierto y todos van a morir. Mira este asunto, es que te digo, el Dios, gracias a Dios que el Dios del Antiguo Testamento ya no trabaja como hoy en día trabaja. Y qué misericordioso es Dios, ¿verdad? Si nos fuera a dar a veces lo que nos mereciéramos por los desánimos que nos dan de vez en cuando. Me debería salir de esa porque me dicen que cuando hablo en español doy mucho palo. Voy a mantenerme PG para que vuelvas todavía la semana que viene a buscar más. Pero lo cierto de esto es que el negativismo produjo que ellos estuvieran dándole vueltas al desierto por 40 años. Toca a alguien y dice, ya deja la negatividad. Yo no sé si es negatividad, no sé si es negatividad, el negativismo, ya deja de ser negativo. No, en serio. Mira, le costó 40 años de andar en el mismo sitio al pueblo, y en los 40 años, ¿qué fue lo que más negativismo? Porque lo negativo siempre engendra negativismo. Por favor, entiéndelo, ¿eh? Dios te está retando a que al comienzo del 2018 entraste con el mismo problema que tenías en el 2017, pero esta vez lo puedes enfrentar con una mentalidad diferente. Entonces, podemos identificar a gente negativa en nuestra vida, necesitamos identificarla. Porque en el camino al propósito perfecto de Dios en nuestra vida, la gente negativa puede lograr que andes en el sentido equivocado si usted se lo permite. ¿Cómo podemos identificar gente negativa? Bueno, mira, generalmente son los que aparentan estar a tu lado, los que aparentan apoyarte, los que aparentan, ¿verdad? Pero realmente son asesinos silenciosos del sueño de Dios en tu vida. Son la gente que te dice, mira, yo te amo mucho, pero puedo ser sincero contigo. Ay, a mí me tiembla la piel cada vez que alguien me dice eso. Ay, mira, tú no sabes cuánto yo te amo, pastor, pero te puedo dar un consejo. Ten cuidado con la gente negativa. Lo que quiero recalcar en este primer punto es el hecho de que no siempre las decisiones que debemos tomar van a parecernos claras. Hay veces que llega la duda, la desesperación, el temor.
Y para esto es necesario que estén claras las verdades bíblicas acerca de la voluntad de Dios para con nosotros a nivel general. Porque en el momento de la confusión necesitas tener claro, esto se ve difícil, pero yo sé que los pensamientos de Dios para conmigo son pensamientos de bien. Entonces, la palabra, la declaración a nivel general del deseo de Dios, te va a hacer entender, aceptar y vivir ese proceso difícil que estás viviendo, que no necesariamente entiendes hoy en día. Y yo sé que muchas veces queremos que el Señor sea claro en las cosas específicas, pero en el nombre del Señor, ¿verdad? Si tienes a Dios claro en lo general, con tiempo, lo específico se va a aclarar poco a poco. ¿Quién dice amén a eso? Quiero ir al segundo punto porque me parece que es necesario que entendamos, ¿verdad? Primer punto. La voluntad de Dios de manera clara. Yo quiero estar claro en que realmente Dios me desea bendecir. Dios no quiere destruirme. Dios desea prosperarme. Mira, basado en ese pensamiento nada más es bueno y es necesario, es suficiente como para que vayas a abrir tu propio negocio, como para que vayas en busca de tus sueños y de las cosas que Dios viene hablando en tu espíritu acerca de lo que vas a hacer en su nombre. ¿Alguien dice amén a eso? Número 2, la voluntad de Dios demanda participación total. Oiga bien, Josué capítulo 1 verso 12. Quiero leer esa sección. Vaya conmigo, Josué capítulo 1 verso 12. También habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Jehová vuestro Dios ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Quiero aclarar algo porque yo sé que hay 2 o 3 de ustedes que les gusta la teología. Los rubenitas y los gaditas, ¿verdad? Viene por los originales, ¿no? Rubén y Gad. Eran gente que les encantaba el ganado. Les encantaba trabajar con, ¿verdad? En las vacas, los toros, la ganadería. Y antes de que ellos llegaran al río Jordán, habían 2 reinos, habían 2 reyes ahí. Y lo único que el pueblo de Israel quería era pasar por ahí para pasar al otro lado del Jordán. Pero los 2 reyes eran también del equipo de los negativos y le hicieron lo imposible y dijeron, thou shalt not pass, como en The Lord of the Rings, ¿tú sabes? Entonces, ellos dijeron, sí, ¿cómo que no pasamos? Pues te vamos a destruir. Porque el pueblo estaba claro en que iban para la tierra prometida. Entonces, cuando los 2 reyes se interpusieron, ellos los destruyeron totalmente. Dice la Biblia que los destruyeron totalmente. Todavía no habían llegado a la tierra prometida, estaban ya bien cerquita, al otro lado del río. Entonces destruyeron esos 2 reinos y Rubén y Gad vieron que en esa tierra el pasto florecía verdecito, lindo. Era una tierra muy buena para el ganado. Entonces ellos fueron donde Moisés y le dijeron, oye, estamos cerca, tú nos dejas quedarnos aquí. Entonces, en cuestión de historia, ¿no? Al fin y al cabo, ellos se les concedió que se quedaran al otro lado del río y allí establecieron ellos sus tiendas y allí comenzaron ellos a trabajar la tierra y hacer todo este proceso. Ahora bien, por eso es que ahora Josué les dice a ellos, hey, recuerden, Dios prometió a este pueblo llevarlos a la tierra prometida. El destino es Jericó, ya ustedes tienen la parte que ustedes querían porque están haciendo su ganadería y toda la onda, pero el compromiso es o todos la disfrutamos o ninguno la disfruta. Entonces, ustedes dejen a sus mujeres y a sus hijos en esta parte del río y todos los de ustedes que tengan, ¿verdad?, herramientas para pelear, vénganse con nosotros que esta pelea no ha terminado. Entonces, por eso es que usted ve que ahora Josué le dijo a los rubenitas y los gaditas y a la media tribu de Manasés que se quedó con ellos esta palabra. ¿Estamos claros? Un poquito de historia, ¿verdad? Entonces, dijo, vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados, Pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les
ayudaréis. Esto era una llamada a que esto es de todos nosotros. Necesitamos ayuda, necesitamos que ustedes vayan a pelear con nosotros. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos. O sea, esto no es que nos ayuden por un día. Esto no es que me vengas a... No es que me vengas a ayudar un domingo y que después se te olvide la responsabilidad que dijiste que ibas a hacer. Habla, señora. Dame un momentito para que la palabra llegue. Esto no es que te rindas en el camino. Es que una vez pones las manos en el arado, no termines hasta que Dios no nos haya dado lo que nos prometió. Eso es lo que está diciendo Josué. No te vas a rendir hasta que no veas cumplido el sueño de Dios. Entonces, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. O sea, ya ustedes tienen su tierra, pero tus hermanos todavía no han llegado. Ustedes les ayudaréis. Luego dice, ellos, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como vosotros, y que ellos también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios les da, dice, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Este punto número 2. La voluntad de Dios requiere mi participación total. Esto no es decir, yo recibo las promesas de Dios y te sientas a esperar a que las promesas lleguen. Hay promesas que hay que lucharlas. Hay promesas que hay que pelearlas. La Biblia está llena de bendiciones condicionales y bendiciones incondicionales. Las bendiciones incondicionales son las que usted no hace nada, simplemente las recibe. La salvación, la providencia de Dios, el hecho de que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo eso son bendiciones incondicionales. Pero hay bendiciones que Dios las amarra a ciertas condiciones. Entonces, Dios está demandando tu participación total. En otras palabras, es posible que Dios te quiera bendecir, pero la bendición que Él tiene para ti la ha amarrado a los lomos de otra persona. Y cuando bendigas a otra persona, la bendición te va a tocar. Oh, eso es bíblico. ¿Quién se acuerda de la mujer importante que bendijo al siervo de Dios? Una mujer que no podía tener hijos. Pero le dijo a su esposo, oye, el siervo de Dios, el profeta, siempre que pasa por nuestra casa nos bendice, la atmósfera cambia, cosas poderosas suceden. Vamos a ponerle, vamos a levantar unas paredes y vamos a poner una alcoba, vamos a hacer un cuarto y en ese cuarto vamos a poner una mesa, una cama, una silla y una lámpara para que siempre que el siervo de Dios venga, no simplemente pase, yo quiero que se quede. Bendijo al siervo de Dios. ¿Y qué sucedió? En el momento en que ella bendijo al siervo de Dios, el siervo de Dios la manda a llamar y le dice, el año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. La mujer no podía tener hijos. Y mira qué interesante, ella ni le creyó. Porque ¿cuál fue la contestación de ella? Yo lo declaro y yo lo recibo, por ahí viene el hijo. No. Ella dijo, no te burles de mí, no hagas burla de tu sierva. En otras palabras, no te creo, mentira, no es verdad. Pero la Biblia dice que al tiempo señalado dio a luz un hijo. Eso es poderoso. ¿Qué te dice eso? Que hay instantes en tu andar con Dios que tu bendición no va a venir como resultado de tu fe, sino del deseo de Dios de bendecirte. En otras palabras, te va a bendecir Dios aunque usted no lo crea. Aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas entender, aunque tú entiendas y digas, esto es imposible que me pase a mí. Dios te bendice porque si Él quiere, Él lo va a hacer. Esto fue lo que Dios les dijo a esta gente. El Señor les dice, oiga, ustedes van a pelear con nosotros. Y luego de que ustedes peleen con nosotros, ustedes van a entrar y van a tomar posesión de la tierra que Dios les ha dado a través de mi siervo Moisés. Y muchas veces nos hallamos en nuestras pruebas y en nuestros problemas pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero servirte, pero sácame primero de esta situación. Y es posible que Dios te está diciendo, no, en medio de la situación, sírveme. En medio de la situación, trabaja. En medio de la situación, no abandones tu ministerio. En medio de la situación, no abandones tu llamado. ¿Por qué? Porque mientras tú sanas a otro, yo te voy a sanar a ti. ¿Y qué si Dios quiere hacerlo de esa forma?
Diga conmigo, Dios demanda participación total. Y porque hay gente que quiere el 100% de la bendición de Dios, pero le dan a él el 5% de su tiempo, de su esfuerzo. No voy a decir de su dinero. No te asustes. Y número 3, con esto termino. Vente, Juan. La voluntad de Dios, diga conmigo, requiere compromiso total. Libro de Josué, capítulo 1, verso 16, dice: entonces respondieron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mande. El verso 17 es el más poderoso. Mira lo que le dicen: de la manera en que obedecimos a Moisés en todas las cosas, te obedeceremos a ti. ¿Usted sabe lo importante que era para Josué escuchar eso? Porque Josué sabía que él estaba suplantando, él estaba siendo la próxima persona después de Moisés. Y la semana pasada dijimos lo difícil que es llenar los zapatos de una persona como Moisés, que por medio de su ministerio se abrió el mar rojo, llovía pan, venían codornices por la tarde, golpeaba la roca y salía agua. ¿Cómo tú puedes seguir un show como ese? ¿Cómo tú puedes seguir un hombre como ese? Entonces, por eso fue que fue necesario que Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo voy a estar contigo. Y ahora Josué no solamente había recibido la palabra del apoyo divino, sino que de la gente que él vio en el desierto con todo este negativismo, con todas estas imperfecciones, ahora le estaban diciendo: como estuvimos con Moisés, estaremos contigo. La voluntad de Dios requiere compromiso total. Por favor.